Bien, en esta sesión vamos a tratar del metabolismo secundario. Al hablar de metabolismo secundario, lógicamente tenemos que pensar en un metabolismo primario previo. ¿Y cuál es la diferencia entre el metabolismo primario y metabolismo secundario? Si tomamos en cuenta que todos los compuestos, básicamente en la planta, van a ser resultado de la fotosíntesis por la fijación del CO2, tenemos entonces que el metabolismo primario comprende a la formación de los compuestos que son los lípidos, los glúcidos y las proteínas. Y en general, los compuestos que son estructurales y funcionales en la vida de las plantas. Entonces acá tenemos nosotros que el resultado del metabolismo primario del carbono, tenemos una vía, que es la vía de la eritrosa 4-fosfato. Tenemos al fosfoenol piruvato, acuérdense de las plantas C4. Tenemos el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Tenemos también por otro lado al piruvato y al fosfoglicerato, que es uno de los compuestos que va a participar en el ciclo de Calvin. Lógicamente, a partir del ciclo de Krebs se van a formar los aminoácidos de cadena abierta o los aminoácidos alifáticos. A partir de la acetilcoenzima A se van a formar los ácidos grasos, los lípidos y entre ellos los PUFA, los ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, ¿cuándo se inicia un metabolismo secundario? Básicamente, un metabolismo secundario se origina cuando el organismo, en este caso la planta, necesita, o bien en el momento, o bien para otro momento, necesita unos compuestos que no tienen una función estructural, ni tampoco sirven para las funciones regulares o rutinarias de la planta, sino que sirven para protegerse de estresores bióticos y abióticos. Entonces, por ahí ya podemos pensar nosotros que el metabolismo secundario es una respuesta adaptativa a los estresores bióticos y abióticos. Acá tenemos entonces, por un lado, la vía del ácido químico, que puede proceder del fosfoenol piruvato o del eritrosa 4-fosfato, que va a servir para formar aminoácidos aromáticos, pero a la vez estos van a servir para poder formar compuestos fenólicos. También tenemos que los aminoácidos alifáticos van a servir para formar productos secundarios que contienen nitrógeno, como las poliaminas y la nicotina, y en general los alcaloides. Por la vía del acetilcoenzima A, que sigue la vía del ácido mevalónico, se van a formar compuestos fenólicos, que son los principales compuestos que comprenden compuestos antioxidantes entre ellos. Algo importante de resaltar acá es el origen de las oxilipinas. Las oxilipinas se van a originar por la participación de los ácidos grasos poliinsaturados, que son los PUFA, que van a interactuar con las especies reactivas de oxígeno a nivel de la membrana celular. Precisamente las oxilipinas más conocidas son el ácido jasmónico, que es un compuesto que se produce como una respuesta de defensa de la planta, y los compuestos orgánicos volátiles. Por la vía del ácido mevalónico y la vía del metileritritol se van a formar compuestos denominados genéricamente como terpenos, que van a tener una naturaleza hidrofóbica. Ahí tenemos los esteroles, los monoterpenos y los sesquiterpenos. Si lo queremos ver de otra manera este cuadro, tendríamos lo siguiente. Acá tenemos donde podemos notar nosotros de que precisamente a través de la fotosíntesis se van a formar inicialmente glúcidos, que van a llevar a la formación de los azúcares, y también un compuesto llamado el inositol.
Este inhibidor puede formar polisacáridos complejos, por ejemplo, los polisacáridos de la pared celular, como es la celulosa. Pero también los carbohidratos pueden seguir la vía de la glicólisis y a partir del ácido piruvírico pueden formarse compuestos como son los terpenos por la vía de los terpenoides. Como indicamos, el acetilcoenzima A puede contribuir a la formación tanto de terpenoides como de lípidos, fosfolípidos, como son también a nivel de la pared y de muchas hojas, son las ceras y también las grasas. Y por la vía del ácido malónico se pueden formar policétidos. Por la vía de la pentosa fosfato tenemos la vía del ácido químico, se van a formar aminoácidos aromáticos, como indicamos, hay dos vías acá, la vía de los fenilpropanoides, que va a conllevar a la formación de compuestos fenólicos, entre ellos las ligninas, los taninos, las quinonas, o también compuestos o metabolitos secundarios conteniendo nitrógeno, que son principalmente los alcaloides, ¿no? Que son unos compuestos que tienen una función importante sobre el sistema nervioso en los animales. Agrupando entonces los productos del metabolismo secundario tendríamos lo siguiente. Si lo agrupamos, tenemos acá esto. Agrupando, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que los metabolitos secundarios de las plantas se pueden agrupar genéricamente en 4 grandes grupos. Los grupos de los terpenos, de los compuestos fenólicos, de los compuestos nitrogenados y de los compuestos sulfurados. Dentro de los compuestos de tipo terpenos tenemos monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, sesteterpenos, triterpenos, sescuarterpenos, tetraterpenos, politerpenos. Pero desde que nos hablan de mono, sesqui, di, tri, uno se preguntará, ¿cuál será la unidad básica de los terpenos? Bueno, la unidad estructural básica de los terpenos, acá lo tenemos, es, vamos a colocarlo, ahí está el isopreno, vamos a buscarlo acá entonces. La unidad básica de los terpenos es la molécula de isopreno. Entonces, acá tenemos al isopreno, que es un compuesto que también se desprende naturalmente de muchas especies, por ejemplo, las especies de árboles forestales, y contribuye también a el calentamiento global. Entre los terpenos tenemos terpenos conocidos, por ejemplo, acá tenemos terpenos como el licopeno. El licopeno es uno de los pigmentos que da el color rojo al tomate, ¿no? Y la gutapercha es este pegamento, esta estructura viscosa que se emplea para hacer precisamente vendas que sirven como aislantes en las instalaciones eléctricas. La gutapercha. Dentro de los compuestos fenólicos tenemos interesantes, pero ahí tenemos, por ejemplo, la lignina. Y dentro del grupo de las ligninas tenemos el resveratrol. El resveratrol es un antioxidante muy potente que contribuye a atenuar los procesos de envejecimiento celular. Y también tenemos acá otros antioxidantes como son la quercetina o quercitina, que está dentro del grupo de los flavonoides. Y también tenemos compuestos que participan en procesos de Purkinje como son los taninos. Todos estos son compuestos de naturaleza fenólica. Dentro de los compuestos nitrogenados tenemos, como indicamos, alcaloides, como la cocaína, por ejemplo, glucósidos cianogénicos y aminoácidos no proteicos. Cuando se dice aminoácidos no proteicos, se refiere a aquellos aminoácidos que no forman parte de proteínas. Y finalmente tenemos los compuestos azufrados, donde está un antioxidante conocido como es el glutatión. Luego están las fitoalexinas, compuestos que participan en la defensa de las plantas, las defensinas precisamente, y otros compuestos más como las tioninas y las alininas. Entonces,
Hemos hablado de los terpenos, por ejemplo, e indicamos que su estructura básica es el isopreno. Veamos un poco más sobre esto. Acá tenemos entonces que cuando hay una sola unidad de isopreno en la estructura molecular de los compuestos de naturaleza terpenoide, se denomina hemiterpeno. Cuando tiene dos moléculas de isopreno, lógicamente va a tener ya 10 carbonos, se llaman monoterpenos. Por ejemplo, el timol. Cuando tiene 3 moléculas de isopreno, se van a llamar sesquiterpenos. Cuando tiene 4 moléculas, se van a llamar diterpenos, y así sucesivamente. Cuando tienen 4 moléculas, se denominan triterpenos, con 8 moléculas se denominan tetraterpenos, y con 9 hasta 30.000 moléculas tenemos los politerpenos, donde el uno más conocido es el caucho. Y precisamente dentro de los tetraterpenos tenemos a un compuesto que es un pigmento fotoprotector en las plantas, que es el beta-caroteno. Entonces, vamos a hablar ahora nosotros de la relación que habría entre las plantas y su entorno para la producción de los metabolitos secundarios. Acá tenemos entonces lo siguiente, a ver, vamos a ponerlo ahí. En condiciones naturales y en condiciones de laboratorio, o sea, in vitro, las plantas encuentran una variedad de estresores y disturbios ambientales que son básicamente bióticos y abióticos, lo cual conduce al inicio de respuestas al estrés y respuestas de tipo defensivo, mediadas por procesos de señalización y vías involucrando un repertorio de moléculas para realizar funciones celulares esenciales para los procesos fisiológicos. Los procesos fisiológicos impactan al metabolismo primario, que proporciona intermediarios biosintéticos para el metabolismo secundario, con efecto concomitante sobre la biomasa y la biosíntesis de compuestos bioactivos. Esto generalmente depende de las especies, del fenotipo de la especie, y si fuera una planta cultivada, del cultivar, así como de la etapa de desarrollo y estado fisiológico de la planta investigada. Acá tenemos entonces que hay dos vías: la vía del metabolismo primario, que está asociada a la fotosíntesis, y a la biosíntesis de metabolitos intermediarios para el metabolismo normal o rutinario de la planta. Y tenemos también, por otro lado, el metabolismo secundario, que tiene que ver con la biosíntesis, por ejemplo, de compuestos fenólicos, por ejemplo, con la biosíntesis de alcaloides, por ejemplo, con la biosíntesis de flavonoides. Pero, ¿qué origina, como indicamos, la formación de metabolitos secundarios? Está asociada a estresores ambientales, básicamente estresores de tipo biótico y abiótico. Por ejemplo, como una respuesta a estresores bióticos, se tendría en este caso como estresores bióticos la invasión por patógenos. Se tendría también, por ejemplo, respuestas al estrés y señalización. Puede haber una fotosíntesis incrementada para responder al ataque de estresores bióticos y abióticos. Puede haber más generación de especies reactivas de oxígeno, y sabemos que en condiciones de estrés se originan más ROS. También se va a regular los sistemas antioxidantes, porque hay que aumentar la oxidación cuando hay un factor estresante. Va a activarse la respuesta de tipo defensivo. Es importante una respuesta adaptativa al estresor abiótico importante, como es la sequía, también a la luz, ya sea en exceso o en deficiencia, y también a la nutrición mineral, que puede ser deficitaria o excesiva y consecuentemente tornarse un estresor de tipo abiótico, sin descartar
el efecto de la temperatura. Entonces, frente a estos tipos de estresores es que pueden producirse metabolitos secundarios como parte de la respuesta adaptativa de las plantas. Por ejemplo, veamos un caso, acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos en la palma aceitera, por ejemplo, tenemos una clasificación esquemática de los metabolitos secundarios que pueden estar involucrados en los mecanismos de defensa de la especie contra hongos y virus, es decir, contra estresores de tipo biótico. Por ejemplo, en este caso, esta especie, la palma aceitera, va a producir enzimas como la quitinasa, la glucanasa y la peroxidasa. La quitinasa, como su nombre lo dice, es una enzima que va a degradar la quitina, que es un compuesto estructural de muchos insectos. Precisamente así va a controlar a este tipo de estresores bióticos. Pero también pueden producir alcaloides, terpenos y compuestos fenólicos. ¿Para qué pueden ser estos alcaloides, estos terpenos y estos compuestos fenólicos? Por ejemplo, para estos compuestos de tipo alcaloide, de tipo terpeno o de tipo fenólico pueden ser tóxicos para el ataque de los herbívoros y para la infección microbiana. Consecuentemente, al ser tóxicos, van a hacer que la planta sea menos apetecible para ser atacada por estos organismos, ya sea insectos o ya sea microorganismos. También van a proteger a la celulosa, ¿no?, y también a las células radicales de la palma aceitera. Van a evitar la alimentación de insectos que utilicen a la planta, es decir, van a evitar la herbivoria. Van a producir compuestos de tipo fitoalexina, que son compuestos que participan en la defensa de la planta y que se originan a partir de los compuestos fenólicos. Entonces, acá, de acuerdo al tipo de estresores bióticos que estamos viendo acá, la palma aceitera está produciendo compuestos de naturaleza alcaloide, terpenoide y fenólica para poder responder a la herbivoria y al ataque por patógenos. Sin embargo, si lo queremos agrupar a los metabolitos secundarios, tendríamos lo siguiente. Acá tenemos agrupando a los metabolitos secundarios, como vimos en una transparencia anterior, tenemos que hay compuestos fenólicos, donde están las cumarinas, las furanocumarinas, los flavonoides de tipo lignina, los isoflavonoides, los taninos. Tenemos a los terpenos, donde están precisamente, ya indicamos, los monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, politerpenos. Tenemos también a los compuestos nitrogenados, donde los principales, no los únicos, son los alcaloides, pero también están los compuestos como son los glucósidos cianogénicos y aminoácidos no proteicos. Y también tenemos a los compuestos sulfurados o azufrados, donde está, como vimos anteriormente, el glutatión, las fitoalexinas, las defensinas, las tioninas, las lectinas, entre otros. Entonces, esta es la agrupación de los metabolitos secundarios. Pero desde el punto de vista ecológico, ¿cuál podría ser el rol de los metabolitos secundarios? Veamos acá. Entonces, ¿qué tenemos? Hemos indicado que la formación de metabolitos secundarios es una respuesta adaptativa a estresores de tipo biótico y abiótico. Entonces, pueden servir como una respuesta frente a la competencia con otras plantas, lo que implica, por ejemplo, producir compuestos
denominados aleloquímicos para que actúen a través del mecanismo llamado alelopatía y, por ejemplo, inhiban la germinación de especies competidoras. Pueden también tener una función de proteger a la planta del exceso de luz solar, como es el caso de la formación de compuestos carotenoides en las plantas cuyos frutos están completamente expuestos a la radiación solar. Por ejemplo, en el caso del picuayo o del aguaje, tienen altos contenidos de carotenoides. Precisamente estos pigmentos van a proteger al resto de la planta y particularmente al fruto del exceso de radiación solar. También tenemos que otro motivo sería una defensa frente al ataque de microorganismos. Y también, como indicamos, una protección contra los herbívoros. Entonces, repetimos, los metabolitos secundarios son una estrategia adaptativa para poder responder a los estresores abióticos y abióticos. Veamos un poco más sobre esto en la siguiente imagen. Acá tenemos entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que acabamos de indicar. Diversos estresores bióticos y abióticos que afectan el crecimiento y desarrollo de la planta. Consecuentemente, la planta adopta varias estrategias y mecanismos de defensa para mitigar a estos estresores. Se ilustra la modulación del metabolismo secundario por varios factores de transcripción, los cuales están regulados por complicadas vías de señalización hacia arriba, o sea, de tipo activatorio o inductor, en respuesta al estrés. 4 tipos de metabolitos secundarios están involucrados en varios modos de resistencia, como se ve en la siguiente imagen. Entonces, acá que tenemos, por ejemplo, acá tenemos inductores bióticos como son hongos, bacterias a nivel de la raíz. Tenemos el efecto de la sequía, tenemos el efecto de plaguicidas y aerosoles, tenemos estresores bióticos, tenemos también estresores abióticos, como en este caso los metales pesados. En cuanto a la radiación solar, tenemos a la radiación ultravioleta, por ejemplo, tenemos el ataque de hongos, tenemos el ataque de bacterias. Entonces, en general, tenemos ahí estresores abióticos y estresores bióticos. Entonces, hay que tomar en cuenta que los reguladores de crecimiento vegetal pueden aumentar la producción de metabolitos secundarios en las plantas. Es decir, hay una interacción entre las hormonas y la formación de metabolitos secundarios. Acá entonces, cuando nos mencionan esto, ¿qué nos están indicando? Que van a participar, por ejemplo, las auxinas, ¿no?, los brasinosteroides, el etileno, entre otras hormonas. Y algo importante, los patógenos como son los virus, bacterias y hongos van a afectar a nivel de la pared celular. Y esto va a originar luego una secuencia de pasos, la activación de factores de transcripción que van a conllevar a que se regule la expresión génica y consecuentemente se vayan formando metabolitos secundarios que ayuden en la respuesta de defensa de la planta. Y hemos indicado que son 4 tipos de metabolitos secundarios: los terpenos, que son básicamente hidrofóbicos; los fenólicos, que muchos de ellos son hidrofílicos; los azufrados, que son los compuestos que tienen azufre en su composición; y los nitrogenados, que son compuestos que tienen nitrógeno en su composición. Entonces, aunque en este esquema, para que no haya confusión, acá ha habido un error del editor de la publicación, que nos ha colocado acá azufre cuando en realidad acá es nitrógeno, ¿no? Y acá nos ha puesto nitrógeno cuando acá en realidad es azufre, ¿no? Esta corrección es de parte de la impresión, que estaba mal elaborada la publicación, pero ya más arriba ustedes se dan cuenta que es así, ¿no? Dentro de los compuestos nitrogenados tenemos alcaloides, glucósidos cianogénicos y aminoácidos no proteicos, ¿no?
Y dentro de los compuestos azufrados tenemos el glutatión, las citalexinas, las defensinas, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos volver a ver el cuadro anterior de biosíntesis, podemos ver acá lo siguiente. Acá tenemos en el cuadro de biosíntesis de metabolitos secundarios, podemos nosotros tomar en cuenta, acá está, que como hemos indicado hay diferentes vías de formación de los 4 tipos de metabolitos secundarios, ¿no? Donde lo importante acá que nos va a interesar un poco más es hablar de los flavonoides. ¿Y por qué hablamos de los flavonoides? Estos tienen una secuencia a partir de compuestos fenólicos, la P-cumarina, el ácido cinámico, la fenilalanina, que es un aminoácido importante de tipo aromático, que es el precursor de los flavonoides, las cumarinas, las ligninas y los taninos. Ya sabemos que la lignina tiene una función estructural dentro de las plantas, particularmente las especies arbóreas forestales, y en general también en las paredes celulares. Igualmente los taninos también sirven para la función de curtiembre, pero lo que nos interesa acá, vamos a hablar un poco más de los flavonoides. Entonces, vamos a explicar cuál sería la función de estos compuestos que nos interesa ahora. Pasamos acá. Los flavonoides es todo un grupo de compuestos, muchos de ellos tienen una función antioxidante y dan pigmento de colores morados, rojos, azules, llamativos principalmente en las estructuras florales o en los frutos, lo cual va a servir para atraer ya sea polinizadores como para atraer dispersores. Y algo interesante, dentro de los flavonoides tenemos varios subgrupos. Tenemos, por ejemplo, los isoflavonoides, donde están este tipo de compuestos. Tenemos a las antocianinas. Las antocianinas tienen una función antioxidante y en anteriores oportunidades, en otros semestres, por ejemplo, han trabajado en su trabajo práctico, han trabajado con infusión acuosa de maíz morado. ¿Y por qué han trabajado con infusión acuosa de maíz morado? Para evaluar la germinación de semillas de especies arbóreas forestales. Se ha trabajado con una solución acuosa de maíz morado precisamente porque, dado su contenido de antocianinas, que son flavonoides, y estas antocianinas tienen efecto antioxidante, se esperaría que haya un retraso o una inhibición de la germinación, dado que sabemos que en la germinación hay un cambio en el estado oxidativo. Luego tenemos otro grupo de flavonoides como son las chalconas, tenemos también a las flavanonas, tenemos a las flavonas, tenemos a los flavonoles, donde está un antioxidante muy conocido, que es la quercetina, ¿no? Y en general, repito, estos compuestos de tipo flavonoides son los que agrupan a los principales antioxidantes de naturaleza hidrofílica. Y no nos olvidemos que los antioxidantes de naturaleza hidrofóbica son precisamente los carotenoides, que tienen un origen básicamente en base a los al isopreno, porque son terpenoides. Bien, entonces, para concluir, queremos mencionar acá nosotros de que cuál podría ser la utilidad o cómo se podría obtener metabolitos secundarios desde un punto de vista, digamos, no dirigido estrictamente a aprovechar la planta, sino a aprovechar los desechos o los desperdicios de procesamiento del material vegetal. Acá lo tenemos. En este cuadro tenemos nosotros un resumen donde se reporta las plantas de las cuales un desecho es generado y puede ser aprovechado para extraer metabolitos secundarios. Por ejemplo, en el caso de las especies de árboles forestales,
Muchos metabolitos secundarios, además de encontrarse en las hojas, se encuentran en la corteza. Y como la corteza no se aprovecha en un aprovechamiento forestal típico, entonces muchas veces se abandona en el lugar de extracción cuando la corteza tiene extractivos, tiene compuestos antioxidantes, tiene compuestos inmunomoduladores que mejoran la inmunidad, tiene compuestos cicatrizantes para un uso en salud humana, entonces tiene bastantes compuestos secundarios que pueden ser aprovechados y que muchas veces se desperdician en la planta. Acá tenemos, por ejemplo, en la primera columna tenemos la especie vegetal, en la segunda columna tenemos la industria productora del desecho, y en la tercera columna tenemos el tipo de desecho forestal o desecho vegetal. En la cuarta columna tenemos el metabolito secundario que contiene ese desecho, la bioactividad reportada para ese desecho y el valor potencial de ese desecho. Solamente vamos a mencionar acá nosotros algunas especies. Por ejemplo, tenemos acá esta especie conocida en muchas actividades de restauración, como es Acacia mangium. Acacia mangium se genera a partir de la industria forestal, es decir, del aprovechamiento forestal. Y el desecho, como indicamos acá, es la corteza. ¿Qué tiene esa corteza? Tiene taninos, ¿no? Entonces, no se ha probado una bioactividad para los taninos. Sin embargo, su uso de los taninos es para la curtiembre de cueros. Luego tenemos acá otras especies. Por ejemplo, tenemos acá vamos a poner acá Castanea sativa, otra especie importante, donde la industria productora de ese desecho es básicamente la agricultura y la industria alimentaria. El tipo de desecho que no se aprovecharía son las hojas. Sin embargo, estas hojas contienen compuestos de tipo folifenol, que tienen una bioactividad reportada como son inhibidores enzimáticos, antitumorales y antioxidantes. Se ha probado a nivel de laboratorio. Y su uso potencial sería, por ejemplo, en la protección de cultivos, uso cosmético, uso farmacéutico y como aditivo alimentario. Y así, para cada especie hay diferentes tipos de usos que se pueden dar recuperando y procesando los desechos del aprovechamiento primario de estas especies vegetales. Recalco entonces que en el caso de especies particulares, especies de árboles forestales, se habla básicamente de los compuestos secundarios que se encuentran en la corteza y constituyen los extractivos. Y que entiendo que corresponderá tratarlo cuando ustedes lleven el curso de química forestal y ambiental. Bueno, en cuanto al curso, estaríamos terminando la sesión de hoy día en esta oportunidad.